días, chicos de quinto grado de secundaria. Hoy vamos a ver un tema nuevo y el tema se llama factorización. La factorización de una expresión algebraica consiste en escribirla como la multiplicación de sus factores primos. Tenemos aquí un ejemplo. Vemos aquí en la parte izquierda una expresión algebraica. Esto de acá es un polinomio de grado 2. Ahora, cuando este polinomio de grado 2 lo representas como tenemos aquí esta multiplicación de factores en el lado derecho, se llama factorización. Entonces, aquí en el polinomio de grado 2 vemos que hay tres términos, pero cuando tú lo pasas a factores, a una multiplicación de factores, eso se llama factorización. El proceso inverso es cuando tú multiplicas estos factores, los desarrollas, eso se llama producto. Muy bien, entonces todo este tema va a consistir en factorizar expresiones algebraicas en la multiplicación de sus factores primos. Los métodos de factorización que vamos a utilizar en este caso es el método del factor común. En el método del factor común quiero que vean que dice acá x al cuadrado más 7x. En estos dos términos el factor común sería el x. Entonces al factorizar con el factor común x vamos a obtener x al cuadrado entre x sería x y 7x entre x sería 7. Bien, lo que vamos a hacer es tomar el factor común, abrimos paréntesis y vamos a dividir x al cuadrado entre x, te da x, y proceso similar, el 7x entre x es 7. Bien, de tal manera que cuando tú multiplicas esos dos factores, el desarrollo sería lo mismo que está acá. Bien, entonces ese sería el método del factor común. Ahora, el segundo método es por agrupación. Cuando hablamos de agrupación es que agrupamos los términos con el factor común. En este caso yo voy a agrupar esta parte de aquí. Tanto el AX con el BX lo voy a agrupar con un paréntesis y el AI más BI lo voy a agrupar con otro paréntesis. Ahora, en este primer paréntesis voy a aplicar lo que es el método de factor común. En este caso, el factor común sería el X. Entonces ya lo factorizo y en esta parte también en el segundo paréntesis el factor común sería y. Entonces ya lo factoricé. Ahora, en estos dos términos, en el x por a más b más y por a más b, tenemos un factor común y ese factor común sería el a más b. Por lo tanto, se puede factorizar. Sería a más b, todo eso por x más y. Y ese sería el método por agrupación, que consiste en agrupar. El tercer método es por identidades. Aquí tenemos todas las identidades para que tú puedas factorizar. Si tú te das cuenta, son todas esas identidades las que hemos visto en la clase de multiplicación algebraica. Bien, entonces sería así, a al cuadrado más menos 2ab más b al cuadrado es igual a decir a más menos b, todo eso al cuadrado. Y de manera similar las tres identidades, ¿no? Entonces, si tú has repasado lo que es la multiplicación algebraica, te va a ser más fácil el tema de factorización. Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Tenemos el problema número 1. En el problema número 1 me pide factorizar. Tenemos aquí que dice que Q es igual a X por Y menos ZY más XA menos ZA. Entonces aquí podríamos agrupar. Podríamos agrupar primero, ¿sí?, el XY con el ZY. Si nosotros agrupamos esos dos, podemos aplicar lo que es el factor común, que es el Y. Factorizamos por el método de factor común esos dos términos y tenemos que Y por X menos Z. Ahora, en los otros dos términos tenemos que el factor común sería el A. Factorizamos el A y me quedaría A por X menos Z. En estos dos términos tenemos que el factor común sería X menos Z. Factorizamos y tenemos que Q es igual a X menos Z por Y más A. Y de esta manera ya hemos factorizado toda esta expresión. Ahora tenemos el problema número 2.
que me dice factorizar. Tenemos aquí en esta expresión algebraica que es un polinomio de grado 4. Este polinomio de grado 4 tiene tres términos. Podemos apreciar que en estos tres términos el término común sería, el factor común sería el x. Ahora, para factorizar todo esto, yo voy a tomar al x como el factor común y además voy a elegir el menor exponente. En esta ocasión sería el exponente 2. Entonces, al factorizar x al cuadrado, tendría todo esto. Sería x a la 4 entre x al cuadrado sería x al cuadrado menos, colocamos el mismo signo, 5x a la 3 entre x al cuadrado sería 5x más 6x al cuadrado entre x al cuadrado, y eso sería 6. Bien, ahora ya tenemos factorizado una parte. Vamos a factorizar lo que está dentro del paréntesis. Podemos ver que lo que está dentro del paréntesis es un polinomio de grado 2. También se puede apreciar que se puede factorizar por aspa simple. Entonces, en la factorización por aspa simple, tenemos que sería x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a decir x menos 2 por x menos 3. Entonces, factorizar toda esa expresión algebraica, tengo que es igual a x al cuadrado por x menos 2 por x menos 3. Ahora tenemos el problema número 3. En el problema número 3 me dice factorizar. Vamos a factorizar toda esa expresión algebraica. Entonces, para nosotros factorizar todo eso, quiero que te des cuenta que dice aquí x menos 3 elevado al exponente 4. Entonces voy a tener que desarrollarlo. Bien, al desarrollarlo, tengo toda esa expresión. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar ese x menos 3 a la 4? Lo que vas a hacer es multiplicarlo x menos 3 por x menos 3 por x menos 3. O sea, x menos 3 4 veces. Y vas a obtener toda esa expresión. Entonces, vamos a seguir operando, vamos a resolver todos esos términos, que sería igual a decir todo esto. Vemos que el x a la 4 con x a 4 se va, y bueno, la mayoría se va simplificando, y obtenemos que es igual a menos 12x a la 3 más 54x al cuadrado menos 60x. Ahora, en esa expresión algebraica de tres términos, vemos que el factor común sería el x. También en los coeficientes también se puede factorizar. Entonces factorizamos el 6. Sería entonces que al factorizar menos 6x obtengo que lo que está dentro del paréntesis también es un polinomio de grado 2. Entonces, en ese polinomio de grado 2 vamos a tener lo que factorizar por aspa simple. Y al factorizarlo por aspa simple vamos a tener 2x menos 5 por x menos 2. Entonces, para factorizar toda esta expresión algebraica, he tenido que desarrollarlo y de ahí factorizarlo con el factor común que es el x y el 6 y luego resolverlo por aspa simple. Y así obtener menos 6x por 2x menos 5 por x menos 2. Ahora vamos a ver el problema número 4. En el problema número 4 me pide simplifica. Vamos a simplificar toda esa expresión. Vemos que cada factor, tanto en el numerador como en el denominador, son polinomios de grado 2. Entonces, si son polinomios de grado 2, cabe la posibilidad de que se factorice por aspa simple. Entonces, sí es posible resolverlo por aspa simple. Vemos que en este primer factor del numerador, al resolverlo por aspa simple, obtenemos que es igual a 2x menos 1 por 3x menos 2. En el segundo factor del numerador, al factorizarlo por aspa simple, tengo que es igual a 4x menos 3 por 2x menos 3. En el denominador, el primer factor, al factorizarlo por aspa simple, es igual a 3x menos 2 por 2x menos 3. Y en el segundo factor del denominador es igual a 4x menos 3 por 2x menos 1. Bien, vemos, tanto en el numerador como en el denominador se van repitiendo. Tenemos que este 2x menos 1 se va con el 2x menos 1 del denominador, el 3x menos 2 del numerador se va con el 3x menos 2 del denominador,
El 4x menos 3 del numerador se va con el del denominador e igual el 2x menos 3 con el del denominador. Entonces, simplificamos todo eso y el resultado sería igual a 1. Y esa sería la simplificación de toda esa expresión. En el problema número 5 me pide factoriza. Vamos a factorizar esa expresión algebraica de 4 términos. Entonces vamos a tener que agruparlos. Voy a agrupar el 6 al cuadrado por b al cuadrado más el 4 al cuadrado por y al cuadrado. Luego, la otra agrupación sería 6x al cuadrado por y al cuadrado más 9x al cuadrado por b al cuadrado. Ya una vez agrupado, aquí voy a buscar en este primer paréntesis los factores comunes. ¿Cuál sería el factor común? En este caso sería el 2a al cuadrado. Al tener el 2 al cuadrado voy a hacer 6 al cuadrado por b al cuadrado entre 2 al cuadrado me da 3b al cuadrado más 4 al cuadrado por y al cuadrado entre 2 al cuadrado obtendría 12 al cuadrado. De la misma manera en esta agrupación por este paréntesis voy a factorizar el 3x al cuadrado. Al hacer eso voy a dividir todo el 6x al cuadrado y al cuadrado entre 3x al cuadrado y voy a obtener 12 al cuadrado. El más baja y voy a tener que dividir 9x al cuadrado por b al cuadrado entre 3x al cuadrado y voy a obtener 3b al cuadrado. Entonces al factorizarlo por agrupación voy a obtener dos términos. Y en estos dos términos curiosamente tenemos un factor común. El factor común sería el 3b al cuadrado más 2c al cuadrado. Lo factorizamos y obtenemos toda esta expresión. Entonces vemos que la factorización de esos cuatro términos es igual a 3b al cuadrado más 2c al cuadrado por 2 al cuadrado más 3x al cuadrado. Y esa sería la solución en el problema número 5. Ahora, en el problema número 6, tenemos, luego de factorizar el polinomio de P de variables X e Y, haya la suma de los factores primos. Entonces, para yo factorizar, en este caso el polinomio P, voy a tener que agruparlos. Voy a agrupar, en este lado voy a agrupar toda esta parte, estos tres términos, y luego la segunda agrupación sería los dos últimos términos. Ahora, en estos tres primeros términos, voy a factorizar, en este caso el factor común sería el 2. Ya factoriza el 2 y voy a obtener toda esta expresión. Sería x a la 4 menos 2x al cuadrado por y al cuadrado más y a la 4. Bien, como que esta forma ya es una forma conocida. Luego, en los últimos dos términos lo factorizo el 3xy. Tengo aquí x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, en este término, como tiene una forma conocida, ¿sí? Ese es un binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado sería x al cuadrado menos y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Ahora, ya que tengo todo eso, tanto en este término como en este término se repite el x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, eso es lo que yo voy a factorizar. Ya una vez factorizado, tengo todo eso. Tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado, todo eso por la multiplicación de 2 por x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3xy. Ahora, al desarrollarlo el segundo factor, voy a obtener todo esto. Y también vemos que también se puede resolver por aspa simple. Entonces, desarrollamos todo este segundo factor por aspa simple y tengo que 2x más y por x menos 2y. Ahora, en este factor, como es una diferencia de cuadrados, sería x más y por x menos y. Ya tenemos que el polinomio P tiene 4 factores primos. Ahora, me pide, halla la suma de los factores primos. Entonces vamos a sumar los 4 factores. Al sumar los 4 factores, ¿sí? Obtengo que la suma sería 5x menos y. Entonces, esa es la respuesta del problema número 6. Ahora llegamos al problema número 7. Me dice, halla la suma de los factores primos mónicos del polinomio. Ahí tenemos el polinomio P. Entonces, ¿qué es un polinomio mónico? En este caso, ¿no?
El polinomio mónico es aquel polinomio cuyo coeficiente tiene coeficiente principal es la unidad. Entonces, en este polinomio P, lo que voy a hacer es el menos 10 lo voy a dar una forma que sería menos 2 con menos 8. ¿Esta forma para qué? Como yo veo que en esta parte de acá dice x más y más 1, si yo le doy esa forma, el menos 2x menos 2y menos 2, lo que puedo hacer ahí es factorizar el menos 2 y voy a obtener un factor que es el x más y más 1. Entonces, ya con eso voy a comenzar a operar. Al x más y más 1 le voy a dar un valor, le voy a asignar el valor w. Entonces, una vez que tengo ese valor, lo reemplazo y tengo toda esa expresión. Vemos que todo eso de allí es un polinomio de grado 2 y también se puede resolver por aspa simple. Entonces, al resolverlo por aspa simple tengo todo eso, que sería w más 2 por w menos 4. Ahora voy a regresar el valor de w a su valor original, que es x más y más 1. Al reemplazarlo a su valor original, sigo operando y voy a obtener que el polinomio P es igual a x más y más 3, todo eso por x más y menos 3. Ahora, a mí me piden calcular la suma de los factores primos mónicos del polinomio. Entonces, como tenemos factores primos mónicos, los vamos a sumar y la suma de todo ello es igual a 2 por x más y. Y esa sería la respuesta en el problema número 7. Ahora llegamos al problema número 8, que me dice factoriza el polinomio y halla la suma de todos sus factores primos mónicos lineales. Recordemos que un factor lineal o un polinomio lineal es aquel polinomio que tiene grado 1 y el polinomio mónico es aquel cuyo coeficiente principal es igual a la unidad. Ahora tenemos aquí el polinomio P. Vemos que es un polinomio de grado 5 y que tiene 4 términos. Entonces lo que voy a hacer es asociar el x a la 5 con el menos x y el x a la 4 con el menos x al cuadrado. Bien, ya le he dado ese orden. Ahora, en estos dos primeros términos voy a factorizar el x y voy a obtener x a la 4 menos 1. Y en este término con el de aquí voy a factorizar el x al cuadrado y voy a tener x al cuadrado menos 1. En esta parte de acá vemos que también se puede separar como si fuera una diferencia de cuadrados. Entonces sería x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1. Bien, entonces tenemos todo este término con este término y el factor común sería x al cuadrado menos 1. Factorizo el x por x al cuadrado menos 1 y tengo todo esto, tengo todo este factor. Ahora le doy esa forma. Bien, entonces puedo seguir acá factorizando. El x al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados y sería igual a decir x más 1 por x menos 1. Bien, ya tengo toda la factorización del polinomio P. A mí me piden halla la suma de todos sus factores primos mónicos lineales. Vemos que el x es un polinomio lineal. Es un factor primo y es un polinomio lineal. El x más 1 también es un polinomio mónico y a la vez también es lineal. El x menos 1 también es un polinomio mónico y a la vez lineal. Pero el x al cuadrado más x más 1 es un polinomio mónico porque su coeficiente principal es igual a 1, pero no es lineal porque es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, al sumar los polinomios mónicos lineales sería x más x más 1 más x menos 1, el 1 con el menos 1 se van y me queda todo eso es igual a 3x. Y esa sería la respuesta en el problema número 8.